Joe Louis, uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, pero que terminó con un muy triste final. Conocido como el Brown Bomber y con 25 defensas consecutivas de su título mundial pesado, Joe Louis es uno de los mejores boxeadores de toda la historia. Además, también es considerado el mejor golpeador de los últimos 100 años, pues sumó 52 knockouts en su récord de 66 victorias y 3 derrotas. Nacido el 13 de mayo de 1914 en una cabaña en Alabama y bisnieto de esclavos, Joe Louis creció en una familia de muy bajos recursos que se dedicaban al cultivo de algodón, por lo que el hambre hizo que se trasladaran a Detroit. Allí, Joe Louis consiguió un trabajo, pero justo en esa etapa se cruzó con un gimnasio, dando así el comienzo de lo que sería una leyenda del boxeo, y como el gimnasio formando una parte importante de su vida. Y 10 años después de su llegada a Detroit, Joe Louis debutó en el boxeo en 1934 y su trayecto ascendente ya no se detuvo. Su paso por el ring lo llevó a enfrentar a grandes como Primo Carnera y Max Baer, entre otros, aunque su rival más especial siempre fue el alemán Max Schmeling, quien fuera el primero en derrotarlo y en enviarlo a la lona, pero también quien en el futuro se convertiría en un gran amigo. Títulos mundiales después, Joe Louis ingresó al ejército y dio clases de educación física, pero acabada la guerra volvió al ring para seguir ganando sus peleas. Y aquel bisnieto de esclavos y criado en la pobreza era ya todo un símbolo. Pero mientras derrotaba a sus rivales y su legado iba en aumento, sus deudas en el fisco también aumentaban, un detalle que lo dejaría al borde del knockout. Y así, a pesar de que ya había anunciado su retiro en 1948, apurado por las deudas, tuvo que regresar al ring para enfrentar y perder con Cesar Charles. Un año y 9 peleas después, y tras perder con Rocky Marciano en 1951, finalmente Joe Louis se retiró del boxeo. Pero a pesar de haber seguido peleando, las deudas con el fisco nunca se detuvieron, por lo que su dinero se vio reducido y su economía muy afectada, tuvo que comenzar a trabajar en un casino en Las Vegas. Al final, la salud de Joe Louis comenzó a deteriorarse y tuvo que ingresar a un psiquiátrico y en 1977 fue operado de la aorta y quedó postrado en una silla de ruedas. Lamentablemente, el 12 de abril de 1981, Joe Louis fallecería a la edad de 66 años en Las Vegas por un fallo cardíaco. Y fue su amigo Max Schmeling quien cubrió los gastos de la enfermedad, así como los gastos funerarios. Y así es como terminaría la vida de una de las más grandes leyendas de toda la historia del boxeo mundial, Joe Louis.